Vamos a establecer comunicación bidireccional utilizando la tecnología SPI o conexión o protocolo SPI por medio de 3 Arduinos. Vamos a tener un Arduino maestro y 2 esclavos, donde nuestro primer esclavo va a tener 2 servomotores y nuestro esclavo número 2 va a tener un sensor ultrasónico, los cuales van a responder ambos hacia nuestro maestro y vamos a imprimir los datos que nos estén entregando. En el caso del esclavo 1 vamos a imprimir los ángulos de cada servomotor, y en el caso del maestro número 2 vamos a ir imprimiendo en el monitor serial la distancia de nuestro sensor ultrasónico, en este caso utilizando un HC-SR04. Vamos a estudiar el código del maestro. Entonces tenemos la inclusión de la librería SPI, además también del manejo de la interfaz o del protocolo I2C y su respectiva pantalla. En este momento tenemos comentadas estas líneas de código y después vamos a descomentar. Tenemos estas variables const.int S1 y S2, que son nuestros esclavos, esclavo 1 y esclavo 2, conectados a los pines 10 y 9. Además tenemos del pin 11, 12 y 13 conectados el MISO, MOSI y el SCK de nuestro Arduino 1, que es nuestro maestro, hacia los dos esclavos. Tenemos la entrada o variable de tipo entero B, que es el dato que vamos a enviar de nuestro maestro hacia el esclavo. Tenemos estas dos variables de tipo booleana, C1 y C2, nos van a servir para controlar los servomotores del esclavo 1. Tenemos la configuración de cada uno de los esclavos. Tenemos en el Void Setup la inicialización del monitor serial a 115.200 baudios. Se recomienda esta velocidad para este tipo de comunicación, aunque lo normal es 9600. Tenemos comentadas las líneas de código de la impresión de datos en nuestra pantalla LCD. Tenemos los modos de pin en el esclavo 1 y en el esclavo 2, que son salidas. Tenemos la escritura digital del S1 y S2 en estado alto. Esto quiere decir que vamos a desactivar de momento nuestros esclavos. Tenemos el protocolo SPI y su inicialización. Además de esta función, el SPI Clock Div 8. Esto funciona para poner el clock en 2 MHz. Tenemos el void loop, donde tenemos estas 4 variables, enviar y recibir. Estas son para nuestro esclavo número 1, lo que vamos a enviar y recibir de nuestro esclavo 1. Y también tenemos las variables enviar y recibir 2 del esclavo número 2. Tenemos la primera condición: si nuestro control 1 es verdadero. Recordamos que esto lo tenemos basado en las funciones booleanas. Por lo tanto, si nuestro C1 o nuestro control 1 es verdadero, entonces enviamos el dato B. El dato B va a ser igualado a 1. Y luego colocamos el control 1 en falso y el control 2 en verdadero. Y se viene una segunda condición, que si nuestro control 2 está en verdadero, entonces B va a pasar a estado 0. Y se intercambian nuevamente los roles. C1 pasa a ser verdadero y C2 pasa a ser falso. Esto para activar y desactivar el envío de cada uno de los datos. Para el S1 tenemos la habilitación del dispositivo esclavo. En este caso sería un Arduino Nano el que estaremos utilizando para ambos esclavos. Tenemos la escritura digital del S1 en estado bajo. Esto quiere decir que vamos a habilitar nuestro S1. Se envía el dato y recibimos el dato. Enviamos el dato B y recibimos lo que estamos transfiriendo, en este caso la variable enviar. Un delay de 20 microsegundos por protocolo, y desactivamos el esclavo S1. Para el S2 vamos a tener la habilitación del S2. Enviamos el dato al igual que como lo hicimos con el S1. Enviamos el dato, a la vez recibimos, y el delay de 20 microsegundos para luego desactivar el esclavo S2 en estado alto. Tenemos acá la impresión de los datos en nuestro serial de momento, porque no tenemos pantalla LCD, pero tenemos comentadas las líneas de código donde podríamos realizarlo. Tenemos serial.print, distancia del objeto. Estos datos los vamos a obtener de un ultrasónico, e imprimimos la variable recibir 2.
Este recibir 2, pues posteriormente vamos a darnos cuenta que es lo que estamos enviando de nuestro esclavo 2 hacia nuestro maestro, un delay de 20 milisegundos. Esto va a decir que cada 2 segundos va a ir imprimiendo el dato de la posición de nuestro servomotor. ¿Qué sucede? Que vamos a ver primero que tenemos la impresión serial de nuestro ángulo y también de nuestra distancia de objetos. Entonces vamos a ir imprimiendo la posición de los servomotores en simultáneo. Se están imprimiendo estos datos de la distancia del objeto. Por lo tanto, no vamos a coincidir siempre con el mismo ángulo o a tener continuamente el dato del ángulo, sino se va a ir turnando. Primero se imprime la distancia, luego el ángulo y así va a ir sucesivamente. Entonces nunca vamos a encontrar el ángulo en la misma posición o en posiciones continuas, y la distancia se va a imprimir sí un poco más continua o más estable la distancia, porque nuestro objeto se encuentra a la misma distancia. Tenemos nuestro esclavo número 1, donde tenemos la inclusión de las librerías para SPI y para nuestro servomotor. Tenemos dos servomotores, S1 y S2. Tenemos las variables para recibir el estado. ¿Qué estado? El estado del comando o el estado que nos envíe nuestro maestro. Tenemos la volátil boolean recibir en estado falso o igual a falso, y la variable esclavo recibir. Tenemos en el void setup la inicialización serial de 115.200 baudios. Ya mencioné el porqué de esta velocidad, además de los pines y las posiciones de cada uno de los servomotores. Estamos utilizando el pin 3 y el pin 2, además que nuestro servomotor 1 inicia en la posición 0 o en el ángulo 0, y nuestro servomotor 2 inicia en el ángulo de 180. Nuestros modos de pin: el MISO es una salida. Tenemos la habilitación del bus SPI y la habilitación de las interrupciones del bus SPI, además de sus rutinas. Esto es protocolo de la recepción o de los esclavos del SPI. Tenemos en el void loop tenemos la primera condición, si recibir, es decir, si nuestra variable recibir, y también esto es un if anidado, si nuestro if recibir y si nuestro if esclavo recibir, es decir, si este está funcionando, entonces pasamos a nuestra segunda condición. Nuestra segunda condición nos dice que si esclavo recibir es igual a 1, se va a ejecutar la siguiente función SM, servomotores. Entonces tenemos en la función SM, void SM, un ciclo for para mover estos servomotores de 0 a 180, uno de 0 a 180 y el otro se va a mover de 180 a 0. Es decir, se van a abrir y a cerrar en esta dirección. Se abren, se cierran, se abren y se cierran. Tenemos entonces la escritura de nuestro servomotor. Acá tenemos una variable de tipo entera llamada p, la igualamos a 0, luego la llegamos a 180 y la vamos a ir sumando de uno en uno, por decirlo así, para llegar desde 0 a 180. Lo mismo hacemos con nuestra variable de a, pero lo vamos a hacer de manera descendente. Entonces lo vamos a hacer de 180 a 0, y esta va a ser la escritura que va a tener nuestro servomotor número 2. Luego vamos a regresarlo. Recordemos que primero lo hicimos con el servomotor 2, lo hicimos de 180 a 0, ahora lo vamos a regresar de 0 a 180. Y lo mismo va a suceder con nuestro servomotor 1, lo hicimos primero de 0 a 180 y ahora lo vamos a regresar de 180, que es la posición actual, a 0. Vamos a ir haciéndolo de forma descendente, y aquí terminamos nuestro código del esclavo 1. Vamos a ir con el esclavo número 2, recordando que estamos utilizando Arduinos Nano. Además, los materiales pues únicamente son los Arduinos en este caso, con sus respectivos cables. Los servomotores, en mi caso utilizando servomotores SG90, cables jumper y dos protobar. Tenemos la librería SPI y las variables de tipo entero. Nuestro trigger del ultrasónico en el pin 3 y el eco del ultrasónico en el pin 2. Las variables de tipo long, T y D.
Variables para recibir el estado. Ya mencioné que este estado que estamos recibiendo es el que envía desde un principio a nuestro maestro, y en el void setup vamos a tener la inicialización serial de 115.200 baudios. Los modos de ping, el trigger es una salida porque está emitiendo un ultrasonido y el eco es el receptor, por lo tanto va a ser una entrada. Ponemos el trigger en estado bajo, y el modo de ping MISO es una salida. Recordamos este protocolo SPI que llevan nuestros esclavos, y en el void loop vamos a tener la escritura digital del trigger en estado alto, y después de 10 microsegundos se va a poner en estado bajo nuestro trigger para poder tener una lectura. ¿Qué lectura? Del tiempo que ha tardado el ultrasonido en viajar, rebotar sobre el objeto, y luego lo vamos a imprimir en esta variable llamada T. Y luego T lo vamos a dividir en 59, esto para tener un dato más preciso de cuánta distancia ha sido en centímetros sobre nuestro objeto, y lo vamos a guardar en nuestra variable llamada D. Y luego usamos el dato almacenado para recibir las siguientes sentencias. Tenemos el if recibir, si nuestro recibir está activo o lo hemos recibido, entonces nuestro esclavo recibir va a ser igual a 1, y nuestra respuesta hacia el maestro va a ser igual a D. Esta D quiere decir que en nuestro maestro vamos a imprimir los siguientes datos. Recibir, la variable recibir. ¿Y qué hemos recibido? Hemos recibido la D que hemos mencionado acá en el esclavo número 2. Vamos a ir a ver el funcionamiento. Además, en pantalla irá apareciendo los datos de nuestro monitor serial del maestro. Vemos en pantalla recordando o mencionando que nuestra cámara se encuentra justo enfrente de nuestro sensor ultrasónico, por lo tanto la distancia del objeto no va a ser tan distante. Nos ha marcado 9 centímetros, y el ángulo de cada servomotor pues se ha ido imprimiendo de acuerdo a lo que vemos en el fondo. Vamos a ver, ahí al fondo tenemos nuestros dos servomotores SG90. Vamos a ver acá mejor el funcionamiento de cada uno de estos. Realiza el movimiento de la forma que yo les había mencionado anteriormente. Esto ha sido todo. Muchas gracias.